Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo fascinante. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de... ¡Ay, Dios mío! Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las revelaciones, de las confesiones inesperadas, de esos secretos que una vez que se destapan, lo cambian todo. Y por supuesto vamos a hablar de dos nombres que juntos, hacen que el mundo entero se detenga, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar una confesión, una revelación de Can Yaman, que créanme, los dejará sin aliento. ¿Están listos para conocer el secreto? ¿Están preparados para descubrir qué es eso que Can ha dicho sobre Demet, que ha generado tanto revuelo? Pues quédense conmigo porque hoy, aquí en este vídeo, lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia apasionante, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, si aún no son parte de esta comunidad, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas sorpresas. Y por supuesto, si ya son de la casa, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Empecemos. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que recordar la explosión que fue Erkencikus, conocida por muchos como Pájaro Soñador. Esa serie que nos enamoró a todos, fue mucho más que una simple historia de amor. Fue la chispa que encendió una verdadera revolución. Y en el centro de esa revolución, estaban ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable. Era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del público. Los gestos, las miradas, la complicidad. Todo era perfecto. Y como era de esperarse, comenzaron los rumores. Los fans enloquecidos soñaban con que ese amor ficticio se convirtiera en algo real. ¿Y saben qué? Creo que en el fondo, todos queríamos lo mismo. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales. Todos hablaban de la posible relación entre Can y Demet. Y aunque ellos nunca confirmaron nada directamente, tampoco se encargaron de desmentirlo por completo. Eso, por supuesto, alimentó aún más la especulación. Las fotos juntos fuera del set, las declaraciones ambiguas, los mensajes en redes sociales. Todo sumaba a esta trama apasionante. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. O al menos, no duran para siempre. El tiempo pasó, Erkencikus llegó a su fin, y con él, aparentemente, también llegó el final de cualquier esperanza de un romance entre Can y Demet. Y aunque la serie se terminó, la pregunta persistía. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que amistad? ¿Quedó algo pendiente? Y es aquí, amigos míos, donde entra en juego la confesión de Can Yaman. Una confesión que, aunque no revela todos los detalles, sí nos da una pista clara sobre lo que pudo haber ocurrido. Una confesión que, para muchos, fue la confirmación de algo que ya sospechaban. La revelación se produjo en una entrevista, en un ambiente informal, relajado. Can, con su estilo directo y sin filtros, fue consultado sobre su relación con Demet. Y en lugar de esquivar la pregunta, o de dar una respuesta genérica, sorprendió a todos. Dijo algo así como, Demet es una persona inolvidable. Una persona que dejó una huella en mi vida. Y la recuerdo con mucho cariño. ¡Guau! ¿Se dan cuenta? Inolvidable. Esa palabra, esa simple palabra, esconde un universo de emociones y sentimientos. Inolvidable implica que hubo algo especial, algo significativo, algo que marcó un antes y un después. No es simplemente decir, es una buena amiga. Es mucho más profundo que eso. Es reconocer que esa persona te impactó, que te tocó el corazón, que dejó una marca imborrable. Además, el hecho de que la recordara con mucho cariño, es otra pista importante. Implica que a pesar de lo que haya pasado, a pesar de cualquier posible conflicto, el afecto y el respeto siguen presentes. Es la señal de que aunque las cosas no hayan terminado como el público esperaba, la relación entre ellos fue genuina, y dejó un recuerdo positivo.
Pero, ¿qué significó realmente esta confesión? ¿Qué nos dice sobre la relación entre Khan y Demet? Bueno, podríamos interpretar muchas cosas. Podemos inferir que hubo algo más que amistad, algo que fue especial para ambos. Que la conexión que vimos en la pantalla, en parte, también existía en la vida real. Quizás simplemente no lograron que esa conexión fuera duradera. O tal vez las circunstancias, la fama, la presión mediática u otros factores impidieron que ese amor floreciera por completo. Lo cierto es que la confesión de Khan, de alguna manera, validó los sueños y las esperanzas de muchos fans. Dejó en claro que la química entre ellos no era solo actuación. Que había algo real, algo que se sentía. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena recordar. Ahora bien, esta no es la única información relevante sobre la relación entre ambos. A lo largo de los años, han surgido diferentes rumores y especulaciones. Se ha hablado de peleas, de celos, de desacuerdos. Pero también, se ha hablado de un profundo respeto y admiración mutua. Lo más importante, creo yo, es que ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas. Khan ha triunfado a nivel internacional, trabajando en proyectos importantes. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará la magia de Erkencikus. Siempre quedará ese recuerdo de dos personas que en un momento dado nos hicieron soñar. Que nos regalaron momentos inolvidables. Y que con su química nos demostraron el poder del amor y de las segundas oportunidades. Esta confesión de Khan nos recuerda que el amor, a veces, es fugaz. Que las relaciones pueden ser intensas y hermosas, pero no necesariamente eternas. Y que a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden perdurar. Y ahora, amigos, quiero que profundicemos un poco más en este fascinante universo que rodea a Khan Yaman y Demet Özdemir. No se trata solo de una confesión, sino de un cúmulo de factores que construyeron esta historia, que la mantuvieron viva en el corazón de los fans y que incluso hoy, sigue generando debate y expectación. *** El fenómeno Erkencikus más allá de una telenovela ***. Para comprender la magnitud del impacto de la confesión de Khan, es crucial entender por qué Erkencikus fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural. Fue una experiencia que trascendió las fronteras de la pantalla y se instaló en la vida de millones de personas alrededor del mundo. La trama, aunque sencilla, enganchaba, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad. La comedia romántica, el vestuario, los paisajes, la música. Todo estaba cuidadosamente diseñado para enamorar al público. Pero sin duda el ingrediente principal del éxito fue la química innegable entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿qué hacía tan especial esa química? ¿Por qué los espectadores sentían esa conexión? La respuesta es compleja y multifacética. En primer lugar, ambos actores son sumamente talentosos. Khan con su carisma, su físico impactante y su capacidad para transmitir emociones intensas. Demet con su dulzura, su naturalidad y su habilidad para conectar con el público. Pero más allá del talento individual, existía una sinergia, una complicidad que trascendía lo profesional. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se reían juntos, en la forma en que se complementaban en cada escena. Parecían estar cómodos el uno con el otro, como si se conocieran de toda la vida. Esta conexión, esta química, fue lo que hizo que los fans se involucraran emocionalmente con la historia. Querían que Sanem y Khan estuvieran juntos, que vivieran felices para siempre. Y al mismo tiempo querían que Khan y Demet, los actores, también encontraran la felicidad juntos. *** Los rumores y la expectación, un juego peligroso ***. La intensa química entre Khan y Demet en Erkencikus alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en caldo de cultivo para especulaciones y conjeturas. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al detalle. Los fans, ávidos de noticias, se aferraban a cualquier pista que sugiriera una relación romántica. Las fotos juntos fuera del set, las declaraciones ambiguas en entrevistas, los mensajes en redes sociales. Todo era interpretado como una confirmación tácita de su amor. Esta situación, aunque emocionante para los fans, también puso una gran presión sobre Khan y Demet.
La constante atención mediática a la expectativa del público, las especulaciones sobre sus vidas privadas. Todo esto podía ser abrumador. Es importante recordar que los actores son personas con sentimientos, que tienen derecho a su privacidad. La presión constante puede afectar negativamente su bienestar emocional y, en algunos casos, incluso influir en sus decisiones profesionales. *** El final de Erkenci-Kuş, y el comienzo de las dudas ***. El final de Erkenci-Kuş marcó el fin de una era. La serie, que había sido un éxito rotundo, llegaba a su conclusión. Y con ella aparentemente también llegaba el final de cualquier esperanza de un romance entre Can y Demet. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de su relación, muchos fans creían que existía algo más que amistad entre ellos. El final de la serie, sin embargo, trajo consigo un distanciamiento. Ya no se los veía juntos fuera del set, las interacciones en redes sociales disminuyeron y las declaraciones ambiguas cesaron. Esta situación generó aún más dudas y especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Habían tenido una pelea? ¿Había algo más que el público no sabía? La confesión de Can Yaman, muchos años después, en una entrevista, llegó para arrojar un poco de luz sobre esta situación. Pero, como veremos, también generó más preguntas. *** El poder de inolvidable, analizando la confesión de Can ***. La palabra inolvidable utilizada por Can Yaman para describir a Demet Özdemir esconde un significado profundo. No se trata simplemente de una descripción genérica. Es una declaración que implica un impacto significativo en la vida de Can. Inolvidable sugiere que Demet dejó una huella imborrable en él. Que fue una persona que lo marcó de alguna manera, que lo hizo sentir algo especial. No es lo mismo que decir, fue una buena compañera de trabajo, o la recuerdo con cariño. Es mucho más profundo. Esta palabra, además, puede ser interpretada de diferentes maneras. Puede indicar que hubo un romance, una conexión especial que marcó sus vidas. O simplemente que fue una persona que dejó una huella importante en su camino. El hecho de que Can la recordara con mucho cariño es otro elemento importante de la confesión. Esto sugiere que a pesar de cualquier posible conflicto o desacuerdo, el afecto y el respeto mutuo perduran. Es una señal de madurez y de aprecio por el tiempo compartido. *** Más allá de la confesión, otros rumores y especulaciones ***. La confesión de Can Yaman es solo una pieza del rompecabezas. A lo largo de los años han surgido diferentes rumores y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. Se ha hablado de peleas, de celos, de desacuerdos durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Algunos medios de comunicación turcos han especulado sobre posibles roces entre ellos, que podrían haber contribuido al distanciamiento después del final de la serie. También se ha hablado de un profundo respeto y admiración mutua. Se dice que a pesar de cualquier conflicto siempre hubo un vínculo especial entre ellos. Que se entendían, que se apoyaban y que compartían un gran cariño. Es importante recordar que muchos de estos rumores no están confirmados y que provienen de fuentes no siempre fiables. Sin embargo, son parte de la narrativa y contribuyen a la leyenda de Can y Demet. *** El legado de Erkenci-Kuş, un romance que trasciende la pantalla ***. Más allá de la confesión de Can, de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el legado de Erkenci-Kuş. Una serie que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Una historia de amor que trascendió la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su química, crearon algo mágico. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos emocionaron y nos demostraron el poder del amor y de la conexión humana. Aunque su relación personal no haya sido lo que muchos esperaban, su legado artístico perdura. Erkenci-Kuş sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con sus carreras exitosas, han demostrado que el talento y la pasión pueden llevar a grandes logros. ***. Reflexiones finales, el misterio del amor y la fama ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la complejidad del amor y de las relaciones humanas. Nos enseña que a veces, las cosas no son lo que parecen. Que la fama y la presión mediática pueden influir en nuestras vidas y en nuestras decisiones. También nos recuerda que el amor, a veces, es fugaz.
Que las relaciones pueden ser intensas y hermosas, pero no necesariamente eternas. Y que a pesar de todo, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos pueden perdurar. La confesión de Can Yaman, en definitiva, es una ventana a un mundo de emociones y sentimientos. Nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, el éxito y el fracaso. Nos recuerda que la vida está llena de misterios y que a veces, las respuestas no son tan importantes como las preguntas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado material para pensar y para seguir soñando. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkencikus? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.